Hay un caso de un asesinato que hubo en Italia de una, que estaba involucrada una americana, que es el caso de Amanda Knox, y en el juicio la declararon no culpable, porque había indicios, pero no pruebas. Días después de ponerla en libertad, le hace una entrevista y la entrevistadora le pregunta: ¿tú mataste a Meredith Ketchum? Y ella hace: no, pero se le escapa una bella sonrisilla. Did you kill Meredith Kercher? No. Did you kill Meredith Kercher? De lo que has visto, no sé si habrá sido poco, mucho del podcast y demás, ¿qué percibes? De ti, percibo que... En una primera cita, por ejemplo, ¿qué gestos serían buenos? Si sus labios, por ejemplo, veo que se enrojecen a lo largo de que pasa el tiempo, se hacen un poquito más gruesos, es una señal de... Me gustaría saber tu perspectiva de Trump. A quien le quiere marcar de que yo soy el que manda, te agarro y te traigo para acá. Y te aprieto fuerte. El otro día vimos a con Bukele, ese gesto no existió. Fue un saludo normal, le di unas palmaditas y todo fue gestos de acercamiento, de buen rollo. El 1-3% de la población son psicópatas. Pero ojo, en las altas esferas, a nivel de empresa, a nivel de política, hasta el 15%. Bueno, Juanma, bienvenido. Estamos grabando ya. ¿Qué tal? Bueno, pues muy bien, la verdad que muy contento, ya era hora. Por fin conseguimos cuadrar, que llevamos un tiempo ahí tira y afloja, pero se dio el momento. Desde el set anterior, recuerdo. Cierto. Juanma, eres un tío inquietante. Me pone tenso estar cerca de ti. ¿Sí? Me siento muy analizado. Que va. Puedes estar tranquilo. Pero sí que analizas continuamente, ¿verdad? Es algo que ya lo tienes interiorizado en tu forma de... ¿Sabes lo que tengo muy interiorizado? El switch off. El switch off, sí. Dejar de hacerlo. Ajá, exactamente, porque... A ver, cuando tú tienes unos conocimientos de esto y además lo tienes muy interiorizado, como muy bien dices, porque llevas mucho tiempo haciéndolo, al final lo que ocurre es que sería muy costoso a nivel cognitivo. Es decir, estar continuamente, si yo estoy hablando ahora mismo contigo, ver si tu ceja derecha se levanta que la izquierda y además ver la posición de tu tobillo continuamente, acabarías rendido, pero en cuestión de minutos. Entonces, no merece la pena. Por lo que si tú tienes la capacidad de estar desconectado y conectarte cuando has visto una bandera roja, una red flag que te interesa en ese momento conectarte, es cuando lo haces. De manera voluntaria, de manera cognitiva, dices tú, bueno, pues ahora sí que me pongo, ¿no? Pero si no estás continuamente, sería, ya te digo, costosísimo. Claro, o sea que entiendo que solo activas ese instinto, por llamarlo así, o esa capacidad, cuando quieres buscar algún tipo de información útil en ese momento. Eso es. Es que además la gente está muy equivocada con todo esto relacionado con el comportamiento no verbal o el comportamiento no consciente, porque se piensan que es simplemente sentarte a observar y realmente es algo muy activo. Es decir, yo tengo que provocar las reacciones. No es sentarte a ver lo que ocurre en una persona, sino yo, si me interesa saber si estás bien o estás mal, te voy a preguntar, voy a mover el avispero, voy a intentar incomodarte para que tú reacciones, no respondas, sino reacciones. Y para eso yo tengo que ser muy activo. Entonces, cuando tú te activas por algo en concreto, no simplemente por estar. Por eso, cuando no estás activado, estás relajado y no te fijas. Claro, y ser activo entiendo que en dos vertientes, en causar un comportamiento que te permita leer al otro con mayor facilidad o también en utilizar tu propio comportamiento no verbal para causar una impresión que te interesa, ¿no? Tal cual, es bidireccional, eso es. Vale, ¿y esto sí consigues desactivarlo también? ¿O continuamente tratas de...? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que antes de nada, el baseline de una persona es su comportamiento basal, ¿no? El cómo tú te comportas de una manera normal y corriente, sin ninguna activación de nada. Cuando tú interiorizas ciertos aspectos relacionados con el comportamiento, por ejemplo, ¿no? El que si yo te miro mucho a los ojos te puede causar un malestar. Si yo me acerco mucho te puede causar también un malestar. O si yo elevo las cejas cuando veo a alguien es porque es algo muy positivo. Lo interiorizas de tal manera que llega un momento en el que ciertas partes de todo esto se complementan con tu baseline y forman parte de tu baseline. Entonces llega un momento en el que, sin darte cuenta, cada vez que tú conoces a alguien nuevo elevas las cejas, aunque en otra ocasión no lo hubieses elevado, en este momento lo elevas. Porque sabes inconscientemente que es algo positivo y lo has hecho tantas veces que ya te sale de manera automática. Vale, o sea que aquí estarías de acuerdo si te digo, por ejemplo, se habla muchas veces que hay ciertas habilidades, ciertas características que no son entrenables, ¿no? Que no se pueden desarrollar. Es decir, caer bien o ser sociable. Pero ¿estarías de acuerdo con la afirmación de que podemos
dividir y desgranar cada una de esos conceptos tan complejos como es el caer bien. No puedes aprender a caer bien, pero puedes aprender a recordar el nombre de la gente, a sonreír cuando entras en una habitación, a escuchar activamente al resto de personas para que se sienta atendida, a utilizar incluso un poco tu comunicación no verbal de cara al resto. O sea, dirías que sí que se puede progresar y mejorar yendo pasito a pasito. Se puede progresar y mucho, pero se puede progresar incluso llegando a caer bien a alguien. Es decir, provocar una primera buena impresión cuando a ti te apetezca. Se puede llegar a hacer. Y hay ciertos conceptos universales que aplican a cualquier persona. Sí. O lo de, por ejemplo, levantar las cejas al ver a alguien es algo que sienta bien a algunas personas. No. Es un componente humano. Sí, es un elemento universal para todo el ser humano. Hay muchos elementos que son universales, pero ojo, hay muchos elementos que son culturales. Entonces tenemos que tener en cuenta en algunas ocasiones pues, con quién estamos hablando. Por ejemplo, la direccionalidad de los ojos, ¿no? Hay personas que miran hacia la izquierda por una razón y a la derecha por otra razón. Dependiendo cómo tú hayas aprendido a escribir, va a significar lo contrario si has aprendido a escribir de otra manera. Me explico. Nosotros que escribimos de izquierda a derecha, posicionamos nuestros ojos cuando vamos a buscar algo en el pasado en la izquierda y cuando ponemos en el futuro cómo va a quedar nuestra respuesta a la derecha. Sin embargo, lo que dicen ciertas escuelas de comunicación no verbal es que si tú te has culturizado con una lengua semítica, por ejemplo el árabe, lo vas a hacer completamente al contrario. Es decir, tu pasado va a estar a la derecha y tu futuro a la izquierda, porque tu manera de escribir ha sido primero a la derecha y terminas hacia la izquierda. Luego es un componente cultural, no neurológico. Vale, tiene sentido. Me gustaría empezar por ordenar un poco el podcast para que sea lo más interesante posible, ¿no? Y empezar a entrar, digamos, en los bloques de utilidad, como puede ser, esto entiendo que en una negociación es fundamental, pero también en una primera cita. Entonces, ver esa serie de usos y luego también ir un poco punto por punto viendo qué elementos de nuestro cuerpo dan qué información o cómo podemos interpretarla, ¿no? Sea la mirada, sea la expresión de la cara, sea el tono de la voz, las manos, incluso la postura corporal, entiendo que tendrá todo que ver, ¿no? Sí. Pero antes, porque hemos empezado a rodar, pero nos hemos dado un poquito de contexto, ¿no? Yo he escuchado, me han contado que te formaste con el FBI. ¿Cómo funciona todo esto, no? O sea, ¿cómo terminas tú en este jardín? Pues es un poco casi de casualidad y con muchos errores acertados. Bueno, yo soy funcionario de carrera, soy guardia civil y, bueno, pues por circunstancias acabo en una unidad de élite de investigación en donde una de las particularidades del servicio que tenemos que hacer es la negociación. Entonces, pues yo inicio mi formación en esta unidad de negociador de incidentes críticos, es decir, una negociación que abarca absolutamente todo. Y en esa formación de negociación que hago en Barcelona conozco a una persona del FBI, una persona que vivía en Madrid y que tenía una relación directísima con digamos, altos cargos del FBI a nivel de negociación. Y luego, bueno, pues gracias a esta relación y a nivel policial, las relaciones que existen, pudimos traer un equipo de Mindhunter de la época, quiero recordar que era el año 2010 o por ahí más o menos, entre 2010 y 2012, no lo recuerdo muy bien. Y pudimos traer un equipo de Mindhunter a Madrid para que nos formara un equipo de policías y de guardias civiles en análisis del comportamiento. Vale. Fue alucinante. Claro, previo a todo esto me formé con esta mujer, con Liane McCarthy, en negociación de incidentes críticos. Y claro, pues lo que es el FBI es que es otro nivel. No tan alejado como nos pensamos, pero es otro nivel, es otra manera y a mí me abrió muchísimo la mente. Vale. Y a partir de ahí, ¿cuál es tu función? O sea, utilizar tus conocimientos ¿para qué? ¿Para conseguir qué? Pues fíjate, aunque inicialmente parece que es como una especie de escáner, todo lo contrario. O sea, realmente lo que yo intento detectar cuando utilizo esta técnica son incongruencias a la hora de cuando yo estoy hablando con una persona, ¿no? Que todo lo que lo que esté verbalizando al final tenga una congruencia, una coherencia con lo que esté activando a nivel corporal, pero sobre todo al final lo que yo he llegado es a la conclusión de que tiene mucha más utilidad cuando yo lo utilizo. Y lo utilizo para generar buenas impresiones, para generar confianza sobre todo. En muchas ocasiones la gente no te habla, no hace lo que tú dices o, bueno, pues realmente no confía en ti, precisamente, valga la redundancia, porque tú no eres capaz de generar confianza. Estás más atento en otras cosas. Digamos que el cerebro de la otra persona, la amígdala se activa porque ve cosas raras en ti. Luego generas miedo, no confianza. Si yo soy capaz de trabajar sobre tu cerebro con mi propio lenguaje corporal para generarte confianza, al final voy a tener muchas más posibilidades de que hagas lo que yo quiero que hagas. Entonces, cuando tú tratas con cualquier tipo de delincuente, con cualquier tipo de persona
con la que tengas que hacerle recordar un hecho, con cualquier persona que tengas que venderle algo, comprarle algo o simplemente en una cita, generar confianza es un puntazo enorme. Entre generar respeto y miedo hay mucha diferencia a nivel de... Sí, claro. Lo que pasa es que la línea puede ser muy fina. Porque, bueno, al final el respeto es simplemente algo que se puede ganar. Yo siempre diferencio de dos respetos, ¿no? El respeto que se le tiene a todo el mundo y el respeto que se gana. Sí. Yo respeto puedo tener a un delincuente por el mero hecho de ser una persona, pero el respeto que le tengo a mi padre no se lo tendré jamás a un delincuente, ¿no? Son dos respetos diferentes. El miedo es un paso más hacia las consecuencias que pueda haber con respecto a simplemente la presencia de una persona. Entonces puedes generar miedo o puedes generar respeto con tu propio lenguaje corporal. Depende mucho de cómo tú lo quieras utilizar. Claro, pero son similares. O sea, la línea es fácilmente confundible. La dirección es la misma, digamos. Vale. La dirección es la misma, lo que pasa que, bueno, pues sí hay diferencia entre los dos, evidentemente. Vale. ¿Y en qué tipo de perfiles encuentras que tengan mayor utilidad dominar su lenguaje corporal? O sea, entiendo que será mucho más útil en una posición de liderazgo, por ejemplo, alguien que necesita que un grupo de personas X vaya remando en la misma dirección como vikingos, sí, que en una persona que a lo mejor no está en un rol así, ¿no? Mira, si lo haces de manera inteligente, realmente lo puedes utilizar o lo debes de utilizar en todos los roles. Porque evidentemente a nivel de liderazgo una persona alfa tiene que decir mucho con su lenguaje corporal, sobre todo para que el grupo observe lo que se espera de un alfa. Pero tú fíjate que a lo mejor tú puedes tener cierto rol alfa, aunque no lo seas a nivel grupal en una empresa, en un grupo de trabajo, pero tu instinto alfa es muy probable que haga que el propio alfa que está en ese momento, digamos, ejerciendo esa función, te observe como un contrincante, como una persona que le puede dar problemas. Si tú eres consciente de que te pueden percibir así, sería muy inteligente rebajar ese lenguaje corporal para navegar en un agua muy tranquila hasta que a ti te interese no hacerlo. Luego, si tú lo que quieres es que el grupo vaya bien, que no haya conflictos, es muy interesante bajar mucho el perfil. Luego, ya no solamente en liderazgo positivo, sino en liderazgo grupal. Es decir, desde el grupo, pertenecer al grupo y no sobresalir para no generar este tipo de posibles conflictos. Claro, entiendo que también hoy en día, o por lo menos algo que me llama la atención siempre a nivel de lenguaje corporal, es como, siento que la naturaleza nos ha diseñado para que el líder tenga una serie de características, sí, ¿vale? Muy claras, y el alfa es el alfa a nivel natural, pero luego a nivel social, a nivel de desempeño, de cómo se dan las cosas, te aparece un Mark Zuckerberg de la vida que de repente le toca ser el líder de algo muy grande, de mucha gente, y lo ves como un perfil fácilmente reconocible que no sería un alfa si fuera una tribu en la naturaleza, ¿no? Pero le toca serlo. O un Elon Musk incluso, sino perfil es todo lo contrario, que ves que dentro de sí mismos son desarrolladores que están cómodos con su ordenador, son muy introvertidos y no les gusta, o no se sienten totalmente alineados con lo que tienen que hacer, ¿no? Pero al final en estos perfiles es fundamental, supongo, empezar a desarrollar esa parte. Si quieres evitarte problemas, deberías hacerlo. Y de hecho, en la mayoría de este tipo de grandes personajes a nivel mundial, como Zuckerberg y toda esta gente, se les ve un antes y un después. Se ve cuando se han llegado a formar. Como además hablan simplemente con la oratoria. La propia oratoria, esa tranquilidad, cuando bajan revoluciones, cuando generan pausas, cuando activan los silencios. Y luego a nivel de ejes, por ejemplo, ejes sagitales, ¿no? Cuando elevan más la barbilla, cuando les están preguntando, eso es una formación que han tenido seguro y les están aconsejando y asesorando muy bien. En ese sentido, creo que lo están haciendo muy bien porque, fíjate, además es muy interesante porque ya no solamente es lo que tú estás exportando hacia los demás, esa información que tú exportas de líder a nivel del lenguaje corporal, sino la que tú te importas hacia ti mismo. Es decir, nuestro cerebro se nutre de la información del cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo reacciona antes ante el entorno que nuestra parte consciente del cerebro. Esto es neurociencia. Esto se llama... Vamos a hacer doble clic aquí. O sea, sí. Lo que tú te nutres a ti mismo. Sí, te explico. Mira, a día de hoy la neurociencia nos dice que los 5 sentidos de toda la vida, ¿vale? El olfato, el gusto, todos estos, se les va a sumar otros 2 más, que es la propiocepción y la interocepción. La interocepción es la información que los órganos, como el corazón, el intestino, órganos que tienen neuronas, pues hay información que transmiten a través del nervio vago hacia el cerebro, hacia la parte consciente del cerebro. Entonces, porque haya, digamos, una mayor activación de la microbiota, pues porque hay algo en el exterior que hace que, bueno, mi intestino reaccione, sabes que somatizamos muchísimo en el intestino, mi cerebro va a nutrirse de esa reacción, pero ya ha reaccionado antes el cuerpo. Y lo mismo ocurre con la propiocepción. El cerebro se fija en qué ocurre en el cuerpo, cómo ha reaccionado el cuerpo,
para evitar ponernos en peligro. Si te das cuenta, tú cuando ves un peligro, tú no lo piensas. Tú no piensas conscientemente en el peligro, reaccionas. No. Tú reaccionas y luego piensas en el peligro, porque si no moriríamos. Nos picaría la serpiente. Bueno, pues algo muy parecido es lo que ocurre en el cerebro. Se eriza la piel o el cuerpo se va hacia un sitio porque ve algo y está de manera inconsciente observando algo. Y la parte consciente del cerebro se nutre de toda esa información. Luego ya no solamente es lo que puede ocurrir hacia el exterior, qué te puedo decir yo con mi lenguaje corporal, sino yo, si hoy tengo un mal día, oye, mira, me voy a estirar, me voy a elevar, voy a elevar un poquito la barbilla, voy a sacar un poco de pecho y si me puedo ir a hacer deporte, mejor. Si puedo darme un paseo potente, abriendo mucho las piernas, gesticulando mucho con los brazos, mejor. La ciencia a día de hoy nos dice que eso nos entona. Y hay mucha evidencia científica que nos dice que hay terapias, ¿no?, que se pueden optimizar simplemente con la activación del lenguaje corporal. Incluso hay evidencia científica que nos habla de la divagación de una persona que es mayor cuanto más tumbados estemos. Es decir, una persona erguida divaga menos que una persona tumbada. O sea, es alucinante. La verdad, el abanico de cosas que podemos hacer simplemente teniendo en cuenta el lenguaje corporal es abismal. Antes hablábamos de evolución. Me gustaría invitar a la audiencia, porque yo sigo a Elon Musk desde hace muchos años ya, y me acuerdo, en la época de PayPal, él dio una conferencia, o sea, dio como un discurso de estos de graduación, a unos, creo que era en Stanford o algo así, que lo busquen y que vean la evolución. O sea, ahora no es que sea Donald Trump a día de hoy, pero se le notaba tan sumamente incómodo que te pone nervioso escucharlo de los silencios, de quedarse... Tremendo. Entonces, les aconsejo, ahora que está siempre en medios de comunicación y demás, vale la pena verlo porque sí se ve ese cambio y esa evolución, ¿no? Claro. Ya que estamos aquí, me gustaría empezar hablando del campo del emprendimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, el campo profesional. ¿Cómo invitas, o sea, entiendo que formas a muchas personas con un propósito? No es, oye, aprende por aprender simplemente, sino que la gente, por lo menos las personas que toquen tu puerta directamente, lo que quieren es aprender con intencionalidad, ¿no? Para lograr algo. Entonces, en lo que es el ámbito profesional, ¿dónde pones el foco? ¿Cuáles son los aspectos que más retorno, más palanca hacen? Pues mira, inicialmente ya hace unos cuantos años empecé con el mundo de las emergencias y, bueno, pues el Suma 112, el SAMUR, a nivel de psicología de emergencias, pero es verdad que todo ha evolucionado mucho a la empresa, al liderazgo, al emprendimiento, al cómo puedo utilizar yo mi comunicación pues, para ser más eficaz a la hora de vender, cómo puedo utilizar el análisis de los demás pues, para ver si me están engañando, si me están ocultando información. Y incluso últimamente también me están llamando mucho para hacer acompañamientos a grandes directivos, a CEOs, pues para reuniones muy importantes, cuando tengo que hacer una compra muy importante, bueno, pues el ver qué puedo yo aportar en esa reunión, qué información puede ser buena para la toma de decisiones. ¿Voy, no voy? ¿Negocio más, negocio menos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, cada vez me voy, digamos, escorando más hacia la parte de la empresa privada, del emprendimiento y de personas que se preocupan mucho por su propia comunicación, porque además se están dando cuenta que la persona que comunica bien tiene muchísimas más oportunidades que quien no se optimiza en la comunicación. Vale. ¿Y cuáles son las palancas que dirías que suelen tener más retorno para este tipo de personas? ¿A qué te refieres con palanca? Sí, o sea, sí, palanca entendida como el esfuerzo en un nicho o en una característica en particular que le va a generar más retorno a esa persona. A ver, como probablemente... O sea, me explico. O sea, si por ejemplo es la capacidad de expresar tus ideas con claridad y tener una buena oratoria, o no, la capacidad de escucharte, quedarte callado y caer bien a la otra persona, la capacidad de conectar a nivel personal y emocional con el otro, porque con una botella de vino y una relación personal se cierra todo con mayor facilidad. O sea, ¿dónde está...? Sí, son varios puntos. Mira... Lo voy a poner por orden, ¿vale? Por orden cronológico, no por importancia. Mira, lo primero que solemos enseñar y creo que debería hacer todo el mundo es la preperfilación de la persona con la que vamos a intervenir. Bien sea un empresario, bien sea un futuro jefe, bien sea un futuro subordinado, me da igual, quien sea, y me interesa poder, digamos, llevarlo a mi equipo o me interesa que me seleccione para cualquier tipo de impuesto, es saber con quién me estoy jugando los cuartos, con quién voy a negociar, quién es esta persona. Pero no quién es a nivel de identidad, sino quién es a nivel de prejuicios, quién es a nivel de intereses, de miedos, de incertidumbres. Es decir, hacer un perfilado de qué le mueve a esa persona y qué puedo utilizar yo
para caerle bien y qué tengo yo que evitar para caerle mal, para no caerle mal. Y eso es un trabajo muy sencillo. Es decir, no hay que tener unas bases de datos ocultas, ni muchísimo menos. Con las redes sociales no nos sirve. Incluso hay gente que no tiene redes sociales, pero sus parejas, sus hijos, sus mujeres sí. Y se puede sacar muchísima información al respecto. Una vez que tenemos información de dónde puedo yo, digamos, tocar el botón para que a ti se te encienda una luz verde con respecto a mí, lo siguiente es tener una buena capacidad de escucha, lo primero, antes que de la oratoria. Una persona que no escucha es una persona que no va a ser percibida como buena, como confiable, como congruente y como apetecible. Simplemente con la escucha ya tenemos mucho. Tenemos que hacer preguntas abiertas, tenemos que generar un interés, si puede ser genuino, mejor todavía, sobre la otra persona, sobre todo lo que le rodea, sobre su trabajo, sobre su familia si cabe, lo que sea. Y escuchar de una manera genuina y hacer resúmenes de lo que nos ha contado y generar una escucha activa potente, ¿no? La técnica de la escucha activa creo que es algo básico para todo esto, pero básico de verdad. Una vez que nosotros sabemos utilizar esta escucha activa, lo siguiente sería la oratoria, es decir, la capacidad que nosotros tenemos de comunicar, saber utilizar pausas, saber eliminar ciertas muletillas, ciertos chasquidos y anexo a todo esto, pues ser congruente con nuestra comunicación no verbal. Es decir, podemos tener una oratoria perfecta, un discurso muy bueno, pero si nuestra mano hace una forma de garra mientras te estoy diciendo yo que estoy muy tranquilo, pues es algo que la otra persona va a identificar. Aunque no se dé cuenta conscientemente, sí lo va a identificar sus neuronas espejo automáticamente de que hay algo que no cuadra. Y eso... Pero es bueno o tan siquiera posible caerle bien a demasiada gente. Bueno, no es que sea bueno o malo, todo depende de lo que tú quieras conseguir. O sea, Mike Tyson dijo una frase en un podcast que me gustó. Dice, el que es amigo de todo el mundo no es amigo de sí mismo. Probablemente, porque es una persona muy sintónica, que evades que se adapta a todo. Los conflictos. Sí. Un camaleón, ¿no? Efectivamente. Pero ¿y quién es el camaleón? ¿De qué color es realmente? No tiene color. Claro. No tiene color. Pero bueno, yo creo que es una inteligencia la adaptación. De hecho, si tú miras qué significa inteligencia, es adaptarse. Todo depende. Si tú te adaptas porque eres una persona inteligente o te adaptas porque eres una persona miedosa. Hay que mirarse uno dentro. Porque yo no voy a saber si tú te adaptas por una cosa u otra. O sí, ¿no? Pero probablemente no. Lo que yo tengo claro es cuando yo me adapto por interés o cuando yo me adapto por miedo. Entonces, el adaptarse por interés, por inteligencia, creo que es una de las inteligencias más potentes que hay. O sea, por interés y por inteligencia es en el mismo saco. Sí, es que más o menos lo mismo. Quiero decir, tú adaptarte por interés es que sea una persona de un nivel intelectual medio alto para poder hacerlo bien. Porque si no se te va a notar. Y si se te nota no vas a caer bien en la vida. Eso está claro. Sí, ahí entra un trabajo ya de introspección, de mirar dentro de uno mismo a ver si es correcto o no es correcto. Porque uno puede adaptarse de forma inteligente para caer bien o para encajar bien con su pareja porque le encanta la idea de estar y acompañar su vida con esa persona, pero a lo mejor nunca vas a saber si es del todo genuino. Y depende de tus valores. Ya. Mira, hay una frase que me gusta mucho que dijo Rick Elias, que es uno de las personas que estaban en el avión del río Hudson cuando se estrelló en Nueva York. Bueno, con todo lo que le pasó, pues hizo un trabajo interno muy grande y llegó a la conclusión de que prefiere ser feliz a tener razón. Este es el de las botellas de vino, ¿no? Eso es, sí. Eso es. El de que tenía muchas botellas de vino que las reservaba. 3 días la TED Talk. Exactamente. Qué casualidad. Exactamente. Sí. Pues eso, digamos, es el ejemplo de utilizar esto con inteligencia, ¿no? Yo a lo mejor por principios discutiría a mi mujer algo o a un familiar, pero me merece la pena. Es que por principios, no. Cuidado. O sea, piensa realmente si te merece la pena. ¿Hablas tú o tu ego? ¿Tu necesidad, la necesidad de tu cerebro de tener razón? ¿Merece la pena? Para mí donde se complejiza un poco es decir, vale, mi mujer me está contando lo que le pasó con la china que le hace las uñas y me importa una mierda. Pero sé que lo que mantiene su interés por mí es la escucha activa, por lo tanto voy a escuchar activamente como si fuera un trabajo y luego incluso le voy a devolver un pequeño resumen. Pero ¿en serio te dejó una uña un poco abollada? ¡Wow! Eso es generosidad. Ya. Si te importa la relación, creo que está bien hacerlo. Otra cosa es que no lo quieras hacer o no te importa la relación y digas, mira, paso, ¿no? O incluso se lo digas, me importa... Pero creo que es bonito hacerlo. Pero con tu mujer, con tus amigos, con la gente que te rodea, hacer escucha activa de vez en cuando puede ser muy bueno, ¿eh?
No lo había visto así, pero sí me parece generosidad, ¿verdad? Sí, lo es. O sea, porque el escuchar a otra persona es aportarle, igual que a lo mejor no te apetece fregar los platos, pero si los friegas estás... Sí. Y hacer escucha activa a una persona, sobre todo cuando no está bien, Tiene sentido. es medicina. Tiene sentido. Me gusta. Bien, vamos ahora a una negociación, una reunión, una primera cita, lo que quieras, ¿no? Vamos a ver de dónde sacamos la información. Empezamos por la cara. Me acuerdo cuando grabamos para Off Lesson, el día anterior habíamos grabado una de pinchazos en la cara. Y tú me decías, pues el Botox supone un problema de cojones para nosotros porque la frente de repente ya pierde toda la expresividad y no podemos sacar información de ahí. Claro. Entonces se convierte en algo un poco raro, ¿no? Sí. Pero ¿dónde está la información? Porque entiendo que aunque podamos dar más importancia siempre a los ojos, a la mirada, seguramente habrá algo incluso en la forma de colocar las rodillas que es interesante, ¿no? Sí, información vas a tener en absolutamente todo el cuerpo. En todo el cuerpo, incluso muchas veces en sitios donde no te lo imaginas. Yo lo primero que me fijo, o donde más fiabilidad me va a dar una persona, y ya te digo que es el primer impacto visual que tengo, es en las piernas y en los pies. Porque vas a ver la direccionalidad. De manera natural, el cuerpo hacia dónde va a tender a irse según está puesto, ¿no? Hacia la huida, hacia la puerta, hacia mí. Todo depende. Depende de lo que yo esté observando, va a depender lo que va a continuar con respecto a mi estrategia. Una vez que yo veo eso, voy a ver las articulaciones, si están blandas, si están duras. Si están blandas está a gusto, si están duras está con una emoción negativa probablemente, hipertónica por lo menos. Y luego las reacciones que hay en el cuerpo, a nivel de caricias, de picores, a nivel de microexpresiones. Va a ser al final la suma de muchas cosas. Y fíjate, aunque parece que a nivel de reacciones emocionales siempre lo hemos vinculado mucho con el rostro, hay un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén que nos deja claro que en el resto del cuerpo, sobre todo cuando las emociones son muy altas, en el resto del cuerpo es cuando vamos a definir cómo se encuentra una persona y no en el rostro, porque el rostro nos va a confundir. Es decir, cuando hay una alegría muy grande, muy grande, muy grande, pones la misma cara que si te amputan una pierna. La misma. Cierras los ojos, abres la boca, aprietas los puños. Imagínate a Nadal ganando Wimbledon de nuevo, ¿no? Ese último punto, ¿qué es lo que hace? Pues es lo mismo que si le están clavando un punzón. El mismo. Estoy exagerando mucho, ¿vale? Pero quiero que la gente coja el concepto. Sin embargo, en el resto del cuerpo no va a ser igual. Ahí podemos diferenciar grupos emocionales. Luego, fíjate la importancia de no ceñirse a un solo punto, sino abrir muchísimo más la mirada y ver y observar de manera mucho más general. Vale. ¿Y qué información, por ejemplo, nos dan las piernas, ¿no? Que me llama la atención que lo pongas, o sea, que pongas el foco ahí. Mira, sobre todo cuando estás de pie, no sé, te estás tomando un café o estás en la calle o estás en cualquier sitio enfrente de una persona o en un grupo, tú fíjate en los pies, porque en los pies, la punta de los pies te va a identificar la direccionalidad del primer paso de una persona. Si, digamos, la dirección de los pies apunta hacia ti o están los dos abiertos de tal manera que tú estás dentro de su círculo, es porque hay una apetencia en la comunicación. Está a gusto, le apetece comunicar contigo y eres bienvenido. Sin embargo, si uno de los pies o los dos pies direccionan hacia la salida, es porque inconscientemente su primer paso va a ir hacia allí. Luego significa que o tiene prisa, o no está a gusto, o no le apetece hablar contigo, o está incómodo. Y es bueno saberlo, sobre todo porque en ocasiones a lo mejor es tan importante la otra persona que le tenemos que dar una salida digna. Si nosotros continuamos con esa conversación y esa persona está direccionada, incluso su propio cuerpo está direccionado hacia la salida, creo que es muy bueno decirle: oye, me encanta hablar contigo, pero si quieres un día más tranquilamente nos tomamos un café y continuamos. Le vas a dar un respiro. Probablemente le des un respiro. Y su propio inconsciente diga: joder, qué bien, este chaval, ¿no? Me ha soltado, ¿sabes? No va a ser un acto consciente, pero sí inconsciente. Luego la percepción final de esta persona va a ser mucho más positiva que si nosotros tiramos ahí, venga, y venga, y venga. Entonces muchas veces que tenemos mucha necesidad, pues, por ejemplo, el otro día estuve en Andorra con José Elías y el hombre estaba con un montón de gente. Y yo cuando me acerqué a saludarle, yo vi cómo estaba y le dije: solamente quería saludarte. Pum. Me lo encontré al día siguiente, que ya estaba más tranquilo, sin embargo su actitud era diferente y ya me quedé un rato hablando con él. Si yo en la noche anterior insisto con él y enredo con él y me pongo muy pesado, probablemente a la mañana siguiente me hubiese visto y hubiese dicho: Dios mío, que viene el pesado. Yeah. De esa manera es como tenemos que trabajarlo. Y luego, pues fijarte en las reacciones. Una vez que ves la generalidad de todo el cuerpo, es decir, cómo está una persona, a nivel general, a nivel más visual, empezamos a hablar. Y yo empiezo a lanzar inputs o empiezas tú a hablar de cosas. Entonces tiene que haber una correlación importante entre lo que vas diciendo o escuchando y tus reacciones. Es decir, lo bueno que tienen muchas microreacciones o microexpresiones es que son precisas y certeras, son milimétricas. De nada sirve que yo haga así
y luego te diga, pues mañana me voy a ir a comer una paella. ¿Tienes asco a la paella? No, porque no van a la par. Pero si yo te diga, mañana me voy a comer una paella, ahí sí. O mira quién viene por ahí sí. Son perfectas y tienen sentido porque son en ese momento y no caben en otro momento. Por eso son, además, en el momento que las ves no cabe duda. Y entiendo que rara vez se ven contradicciones, ¿no? No, al contrario, se ven bastantes veces, sobre todo cuando tú quieres quedar bien o simplemente... Pero decir, me voy a comer una paella con cara de asco es complicado. No, que va. Mira, te pongo un ejemplo. Tú imagínate que odio el queso y tú me llegas y me dices, mira, Juanma, joder, te traigo aquí unos quesos que están súper buenos. Mira, y yo por quedar bien contigo digo, es que qué bueno. Y me como un quesito. Me dices, ¿tú qué tal el queso? Y digo, pues está bien. Y mira lo que acabo de hacer. ¿Están ricos? Sí, no, pero ya no quiero más, gracias. Y se eleva un poquito la parte superior del labio. Esto es una microexpresión sutil de asco. Es una reacción que no podemos controlar. Y pueden ser negativas o pueden ser positivas. Es decir, yo, por ejemplo, a lo mejor me dices, oye, ¿te acuerdas de Manuel, que era jefe tuyo, que era muy malo, muy malo? Yo sí. Pues se pegó ayer un golpe con el coche y el Bailey ese que se compró nuevo, destrozado. Y yo, pero él está bien, ¿no? Bueno, me alegro que esté bien. Y hago esto. Y ves que se me sale una media sonrisa, un golpecillo y tal. Eso porque me estoy alegrando de lo que le ha pasado, ¿no? Pero lo que pasa es que como no está bien visto, pues esa microexpresión se puede salir. De hecho, mira, hay un caso de un asesinato que hubo en Italia de que estaba involucrada una americana, que es el caso de Amanda Knox, que es una chica que fue a hacer Erasmus allí. La detuvieron, etcétera, un montón de historias, estuvo en prisión preventiva y en el juicio la declararon no culpable, porque había indicios, pero no pruebas. Días después de ponerla en libertad, le hace una entrevista y la entrevistadora le pregunta, ¿Did you kill Meredith Ketcher? ¿Tú mataste a Meredith Ketcher? Y ella hace, no. Pero se le escapa una bella sonrisilla. Bueno, a mí me puso las orejas de punta. Yo ahí dije, Dios mío. A ver, es temeroso, ¿no? Decir que una persona ha podido matar por eso, pero no es congruente. Alegrarte en esa pregunta no es congruente. O sea, hasta ahí podemos llegar. Sí, o sin duda tratar de dar alguna información de que puede que no, pero me alegro, ¿no? O sea, decir... Claro. No. Ahí está. O sea, vale. ¿La cara qué información nos da? Muchísima. Toda la del mundo. A nivel de reacciones emocionales, mira, desde Darwin, que ya nos habla de las emociones en el rostro y de la universalidad de algunas emociones en el rostro, hasta David Matsumoto, Paul Ekman, que son grandes estudiosos de las microexpresiones o de las reacciones en el rostro, hay muchísima literatura, mucha literatura. Algunas veces, incluso a mí me aburre de muchos libros de este tema que siempre hablan de esto. Pero hay un aspecto del rostro que tiene muchísima evidencia científica y que muy poquitos hablan de ella. Y me parece maravilloso porque lo podemos utilizar a nivel de negociación de una manera bárbara. Fíjate, hay incluso un metaanálisis de 49 estudios que hizo Borot en el año 2001, por ahí más o menos, donde demuestra que nuestra parte izquierda de la cara es mucho más eficaz a la hora de leer qué le ocurre a una persona y no la parte derecha. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Partes la cara por la mitad y puede ocurrir que la parte izquierda nos diga una cosa diferente a la parte derecha. Hay una asimetría a nivel de movimientos. Mira, cuando hay una activación emocional, por lo que sea, un recuerdo emocional o que me estés contando algo que a mí me esté emocionando, por lo que sea, quien gestiona eso en el cerebro, o digamos quien se activa en el cerebro, es la parte derecha del cerebro. Por decusación de las fibras cerebrales, la parte derecha del cerebro a nivel motor controla la parte contraria del cuerpo. Por eso hay una mayor vinculación de la parte izquierda del rostro a la hora de la expresión de las emociones. Es decir, si yo me encuentro de una manera determinada y yo no quiero que se vea, o no me apetece, o no me importa que se vea, y hay una asimetría, vete siempre a la parte izquierda para saber qué le ocurre a una persona. Bueno, y tú dirás, bueno, ¿tan importante es eso? Claro. Tú imagínate que estás negociando con alguien. Esta persona se enfada, pero no te lo quiere hacer ver. Y lo que hace es que sonríe. O intenta impostar una tristeza, de me pone triste lo que me estás ofreciendo. Pero tú detectas en su hemicara izquierda que se enfada. Tú tienes que utilizar una estrategia de enfado contra ella. Incluso utilizar el labeling, la etiqueta, que es una técnica de negociación, del enfado, de la ira, no de la tristeza. Si yo ahora te intento, digamos, persuadir con el paraguas de la tristeza, no voy a ser efectivo porque tú no estás triste, aunque me lo quieras hacer entender. Yo, sin embargo, en tu hemicara izquierda estoy detectando otra cosa. Luego, fíjate en el rostro lo que podemos llegar a detectar. Y ya te digo, tiene una evidencia científica esto abrumadora. ¿La inexpresividad también lleva mucha información? Muchísima. Por varias razones. La inexpresividad no es normal. Es decir, eso es de personas con mucho control
próximas incluso a la, según algunos estudios, próximas incluso a la psicopatía. No significa que una persona inexpresiva sea psicópata, pero sí hay estudios que te dicen que una persona con psicopatía es algo menos expresiva. Pero por favor, a ver si alguien va a tener un familiar que no sea muy expresivo y la vamos a liar. No tiene nada que ver. Pero sí, además, yo muchas veces digo, cuando tú quieras generar tensión en una persona o quieras generar incluso miedo, no hace falta que pongas cara de enfado o reacciones mucho. No reacciones. Mira, el actor de esta serie, ¿cómo se llama? La de Breaking Bad. Tiene una entrevista que dice, cuando yo quiero dar miedo, lo que hago es no emotion in my face. Y claro, mira la cámara y se queda de una manera que efectivamente lo que genera en el espectador es miedo. Porque nosotros además estamos acostumbrados, o nuestro cerebro está acostumbrado a siempre detectar qué le ocurre a una persona porque está enfadada, porque está... Es decir, sé lo que te ocurre, pero cuando no sé lo que te ocurre, eso se llama incertidumbre. Y el ser humano no está diseñado para, digamos, llevarse la incertidumbre a la espalda o la culpa. Pero en este caso es incertidumbre. Si tú generas incertidumbre en los demás, les vas a poner muy incómodos. Luego, utilizar la inexpresividad puede ser un arma positiva o negativa, depende de tu fin, contra una persona. Y tú a lo mejor puedes estar enfrentándote a alguien que te está insultando y tú lo que haces, en vez de poner cara enfadado, pones cara inexpresiva, a lo mejor tiene mejores efectos que cara enfadado. Claro, pero no necesariamente te coloca en una posición de ventaja el no darle la información a los demás. Igual te da ventaja el darles lo que tú quieres darles. Claro, te da ventaja el, digamos, controlar tú aquello que tú les vas a dar a ellos. Es decir, yo ahora mismo podría incluso elevar una ceja más que otra adrede, ¿no? Para activar tu cerebro de la manera que a mí me interese. Claro, aquí estamos jugando y la línea es muy fina entre la autenticidad, que es muy buena, la autenticidad es un arma también muy grande para generar confianza, y la técnica, la estrategia. Entonces, ¿de qué manera utilizando la estrategia pierdo autenticidad? Pues depende cómo hayas interiorizado todos estos aspectos. Es verdad que en una negociación donde la otra persona sí pudiera estar entrenada en todo esto, cuanto menos información le podamos dar, mejor. Y esto, mira, es algo que se utiliza mucho en el póker. ¿Te das cuenta? En el póker no es que un jugador sea más o menos expresivo o sea más o menos inexpresivo, es que no le ves. Gafas, gorro, intentan hacer muchas muecas para que no se les detecte. No intentan no moverse, sino se tapan, porque saben que es imposible no comunicar. Es que es imposible no comunicar. Luego, tarde o temprano, va a haber algo que pueda ser detectable. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? O hacer muchos gestos adrede y confundirte, y te doy 7 y ahora tú eliges, que no vas a elegir, evidentemente, o intentar taparlo. Entonces yo voy a taparme la boca, o me pongo Botox, que yo conozco casos de gente que se ha puesto Botox adrede. O sea que ahí ya... Y entiendo que tienen diferentes interpretaciones y utilidades el mismo gesto. O sea, por ejemplo, tocarse la nariz, ¿qué significa? ¿O qué puede significar? Pues muchas cosas. Fíjate. ¿Pero es nerviosismo? Sí, puede ser nerviosismo, puede ser curiosidad, puede ser incluso un gesto adaptador, que lo que hace es que, bueno, pues tú cuando estás nervioso, estás estresado, pues te tocas la nariz pues simplemente porque te tranquiliza, ¿no? Hay muchos gestos de estos, de autocontacto, que lo que hacen es que reducen nuestro estrés. De hecho, hay evidencia científica que nos dice que cuando nos rascamos o nos acariciamos, nuestro estrés se reduce. Hay mucha literatura por ahí mal hecha con cero evidencia científica que nos hablan de que tocarse la nariz cuando una persona habla es porque está mintiendo. Y eso sí que es mentira. No hay evidencia sobre eso, ni muchísimo menos. Pero sí hay otras escuelas donde te dice que cuando hay una reacción, que es una consecuencia, reacción, de algo muy definido anterior, y ahora te lo voy a explicar, sí que le podemos dar un significado. Y te pongo el ejemplo, el pinzamiento de la nariz. A mí es un gesto que me maravilla. Esto es esto, sí. Esto. Hacer esto así. ¿Esto qué significado tiene? Puede tener 1000. Una rinitis, una alergia, un resfriado, un moquito, 1000 historias. Pero si tú llevas una hora hablando conmigo y no te has tocado la nariz, y en el momento que yo te detono algo y te digo, oye, Pedro, ¿nos tomamos una cerveza después de terminar? Y justo en ese momento haces así. Bueno, a ver si hay tiempo. Yo ya sé que no quieres tomarte una cerveza. O que por lo menos ves que hay un problema en que yo me tome una cerveza contigo. Entonces yo no voy a insistir. Y esto es el principio de acción-reacción. En la nariz hay más gestos, hay de rechazo, de curiosidad, pero tienen que ir dentro de un contexto. No todos los gestos significan eso, sino tiene que ser un contexto muy determinado donde nos cuadre bastante y donde sea una reacción, un estímulo previo. Si yo tengo que saber qué ha ocurrido antes para poder saber que eso sí es un gesto interpretable. Si no lo veo, probablemente sea otra cosa. En una primera cita, por ejemplo,
¿qué gestos serían buenos? O sea, se toca la nariz por nerviosismo, digamos. ¿Es porque la pones nerviosa porque le gustas o es porque está incómoda? O sea, ¿cómo se interpretan y cómo se definen esas líneas que pueden ser finas realmente? Pues es que te puedes confundir, claro, Yeah. porque reacciones nerviosas pueden ser por muchas razones. Puede ser nerviosismo porque me estás poniendo incómoda o nerviosismo porque me gustas mucho. Entonces, claro, la línea ahí es muy fina. Por eso, limitarnos a un solo gesto es una temeridad. Tienes que irte a más cosas. Por ejemplo, tú imagínate que estoy ligando con una chica que acabo de conocer y, bueno, pues yo veo que mi sensación es buena, es positiva. Es como que, oye, pues sí, parece que sí, ¿no? Pero voy a fijarme más. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues me voy a fijar si su cabeza, por ejemplo, está, digamos, en modo abandono, es decir, está ladeada. Cuando la cabeza está ladeada es porque estamos tranquilos, estamos a gustito, sobre todo si es hacia la parte izquierda. Si sus labios, por ejemplo, veo que se enrojecen a lo largo de que pasa el tiempo, se hacen un poquito más gruesos, es una señal de seducción. Wow. Si se toca el cuello, si muestra más el cuello, te ofrece más el cuello, es una señal también de seducción. Si yo rompo las distancias más privadas, más personales, que es a partir de 45 centímetros hacia cero, si yo me acerco un poquito más y esa persona, esa chica, no se echa para atrás, es porque me está permitiendo este avance. También sería una señal positiva de seducción. La mirada, la famosa mirada del triángulo, ¿no? Mirar a un ojo, al otro ojo y a la boca, ojo, ojo, boca, también es una señal de seducción. Y luego, pues ciertos movimientos lánguidos, ¿no? O suaves de lengua en los labios, no rápido, pero además no conscientes, no el típico consciente maguarrete, digamos, no, a ese no me refiero, sino una sacada de lengua como mucho más sensual, un morder de labios, es decir, hay un conjunto muy evidente que si lo vemos no tenemos ninguna duda de que todo va en la misma dirección, absolutamente. Entiendo que esta capacidad que tienes tú a lo mejor de analizar a las personas tiene un componente súper nato también, ¿no? De decir, y me refiero más a la incapacidad. Sí. Es decir, yo me he encontrado personas a lo mejor en la vida de decir, oye, tú no te estás dando cuenta de que ya no quiero hablar más de esto. Ya. Sí, pero porque, mira, yo por ejemplo trabajo mucho con personas dentro del espectro autista, ¿no? Por ejemplo, personas con Asperger, etcétera, y son personas que no tienen esta capacidad. O sea, no se dan cuenta del lenguaje corporal de la otra persona, son incapaces de darse cuenta de manera natural, de manera automática. Luego lo aprenden y sí, pero lo aprenden de manera cognitiva. No como tú dices, tío, no te estás dando cuenta que es evidente esto, para ellos no lo es. Y hay gente que funciona así, que tiene esa incapacidad de no darse cuenta cuando tú estás incómodo y estás echándote para atrás y en vez de estar mirándote a los ojos le estás haciendo así y estás mirando para otro sitio, que es evidente que no te está interesando la conversación, y siguen. Yo entiendo que son personas que están más en su necesidad de decirte lo que te tengan que decir que en la propia calidad de la conversación o de la comunicación. Están en lo suyo. Yo te tengo que soltar lo mío y yo te lo suelto. Y estoy en mi diálogo interno y estoy con una introspección de bum, 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 te voy diciendo, y no estoy pendiente de los inputs que tú me estás ofreciendo. Yo conozco a varias personas así y tienen un problema. ¿Qué porcentaje, esto es muy subjetivo, ¿no? Pero si tuvieras que estimar, ¿qué porcentaje dirías que proyectamos de nuestra comunicación no verbal frente a la verbal? Bueno, hay mucha estadística de Albert Mehrabian, pero todo depende del contexto y del momento en el que nos movamos. Pero mira, si hay un estudio de 1970 de Bierwistel donde digamos que como que cronometra cuánto tiempo estamos verbalizando, utilizando la palabra, ¿vale? Claro, fíjate que en 1970 no había móviles, no había internet, es decir, la gente se comunicaba más, ¿no? En ese estudio de miles de personas sale que la media que comunica una persona a lo largo de 24 horas son 12 minutos. No es nada. Se repite en el 2007-2004 este estudio y lo que se llega es a la conclusión de que son 16.000 palabras, 1 hora y media, más o menos. Fíjate, 1 hora y media, vamos a ponerle 3 horas, versus 24 horas que estamos con nuestro lenguaje corporal activado, porque aquí sí diferencio la comunicación no verbal del lenguaje corporal. La comunicación no verbal va a acompañar al verbo, a lo que yo estoy hablando, como estoy yo ahora mismo diciendo. Mi lenguaje corporal es una consecuencia de cómo yo me encuentro en cada momento. Es decir, yo voy a tener un lenguaje corporal incluso cuando estoy dormido, cuando estoy soñando, cuando estoy viendo un documental de la 2. Luego ese lenguaje corporal sí que es algo que está 24 horas en un día. Es decir, estamos 24 horas comunicando con nuestro lenguaje corporal versus las 16.000 palabras, la hora y media o 3 horas.
Entonces, aquí es donde ves realmente la capacidad que tenemos de lectura de los demás. Lo que no significa, Pedro, que sea más importante la parte no verbal. De hecho, Albert Mehrabian nos dice que la parte más importante de la comunicación es la verbal, aunque sea menor, es decir, aunque sea un 7%, y que el 93% es no verbal, ¿no? Pero es verdad que cuando hay una incongruencia o emociones por medio, la parte no verbal sí que es más importante en cuanto que vamos a poder detectar qué realmente está pasando, porque la parte verbal sí puede ser impostada o puedes decir al final lo que tú quieres que los demás escuchen. Luego, hay un tema, ya que estamos los dos en el mundo de las redes sociales, tienes 1 millón y pico de seguidores, o sea, te digo, muy bien. Y a mí siempre me ha pasado algo, yo lo he comentado con Fran desde el principio, ¿no? De decir, por ejemplo, en TikTok, lo que te sale en un perfil es número de publicaciones, número de seguidores, número de likes. Entonces, fácilmente puedes hacer un ratio entre, oye, cada 10 likes tengo un seguidor, ¿vale? Entonces yo desde que empecé, yo crecí muy, muy rápido en redes sociales y veía mi ratio de seguidores, likes comparado con el de otros creadores del mismo nicho que hablaban de cosas parecidas, y a lo mejor yo por cada 3 likes tenía un seguidor, mientras que ellos tenían un seguidor por cada 30 likes. Y mi crecimiento era muy rápido y yo decía, no entiendo por qué la gente se para a verme a mí en un entorno tan saturado y por qué tienden a darme follow a mí en un entorno también tan saturado donde hay muchas otras alternativas, ¿no? Y me están entregando el coste de oportunidad de su atención. Entonces, por ejemplo, alguien que empezara a crear contenido está en modo automático, en el tragaperras, clean, 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 clean. ¿Qué dirías de esa comunicación no verbal en esos 2-3 segundos que tienes para captar la atención de una persona? ¿Qué es lo que dirías que puede lograr que una persona se para, te vea, te escuche y quiera seguir escuchándote y por lo tanto te siga? Es complicado. No sé si servirá mucho. A ver, yo con lo que dice la ciencia y lo que sabemos de comunicación no verbal, una de las partes que utilizamos de nuestro rostro para llamar la atención son las cejas. Fíjate, no me lo había preguntado nunca. O sea, me acabo de dar cuenta con lo que me acabas de decir, pero lo voy a probar, ¿eh? Mira, las cejas, entre otras muchas funciones, son llamadoras de atención. Es decir, tú puedes ver a una persona a lo lejos, pero como te le ve las cejas, parece como que la ves más. Bueno. Están diseñadas para eso, entre otras funciones. Entonces, ¿por qué no a lo mejor a la hora de iniciar el vídeo decir buenos días o ¿sabes una cosa? Y elevar las cejas. Cuando nosotros elevamos las cejas, realmente le estamos dando a entender varias cosas a la otra persona. Depende del contexto. Si es una llamada de atención, pues simplemente queremos llamarle la atención, queremos avisarla. Y esto lo utilizamos, yo lo utilizo cuando voy a un bar que hay mucha gente y el camarero está por ahí y le digo cuando puedas, ¿no? Y elevo las cejas. Pero también se utilizan las cejas cuando eres bienvenido. Es decir, si yo le estoy diciendo a la persona que está haciendo scroll que me gusta, sus neuronas espejo, su cerebro me va a coger como algo positivo, no como algo negativo, ¿no? Entonces, a nivel de lenguaje corporal sería interesante probarlo. No me he dado cuenta yo, pero me voy a fijar además en ciertos vídeos donde he sido bastante viral para ver si hay algo de esto. Y sobre todo, bueno, luego ya de estrategias verbales, evidentemente, el clickbait de los 3 primeros segundos tiene que ser importante, si no es más de lo mismo. Y yo consejos que suelo dar cuando gente me dice, oye, ¿qué puedo hacer para crecer en redes sociales? Lo digo un poco desde el desconocimiento, pero creo que al final hay que ser un poco diferente. Si haces lo mismo que los demás, vas a tener lo mismo que los demás y ya están ellos antes. Entonces, ser rompedor en los 3-4 primeros segundos. Prueba. Ensayo error. Y a lo mejor te funciona, te tiras 2 meses que ya no te funciona nada, pero a lo mejor llega un momento en el que te funciona cualquier cosa. Pero yo utilizaría ciertas técnicas de lo que sabemos que ocurre en el cerebro cuando observas un rostro, y hay estudios científicos de Alexander Todorov de que nuestra amígdala se activa, de que nuestro cerebro se activa simplemente con ver los rasgos faciales de una persona. Si los puedes modificar, como se le va las cejas o sonreír o mirar de frente a una persona, pues vamos a intentarlo. Vamos, yo desde luego lo voy a hacer. Entiendo también que hay una diferencia muy grande en lo que es una interacción como esta, que la ven cientos de miles de personas, que no una interacción uno a uno en la que al principio del podcast explicabas que es conveniente adaptarse al perfil al que estás, entre comillas, atacando. Sí. ¿No? Aquí es imposible tener un comportamiento que le vaya a caer bien a todo el mundo. Entonces, al final lo que te queda un poco es ser natural, auténtico. Ser tú mismo, autenticidad, eso y esperar a que eso conecte y funcione, ¿no? Es que, a ver, si nosotros lo midiéramos por porcentajes, va a ganar siempre la autenticidad por encima de cualquier técnica o estrategia. De hecho, mira, yo formo a personas que tienen que pasar entrevistas de trabajo, pues el que se presenta a policía, a Guardia Civil, a mil profesiones que necesitan una entrevista previa. Y si yo no tengo tiempo, es decir, si me dicen, pues la entrevista dentro de una semana, que no hay mucho tiempo de trabajo, yo lo que hago simplemente es observarles cómo lo hacen. Si no hay nada muy raro, les digo, tira.
O sea, tú vete a la entrevista según estás. No fuerces nada, sé tú mismo, ¿no? Porque al final un entrevistador, un recruiter, lo que si detecta una persona auténtica, aunque haga alguna cosilla rara, se mueva mucho o se toque el pelo, pero eres auténtico, ¿no? Entonces, cuando una persona es auténtica, genera confianza. Y si generas confianza, te llevas el gato al agua. Te pongo un ejemplo, Javier Milei. Javier Milei, ¿es auténtico o no es auténtico? Súper auténtico. Sí. Yo 6 meses antes de que ganara las elecciones dije, ojo con Javier Milei, porque tiene una comunicación muy auténtica y está generando mucha confianza por esa autenticidad. Y te puede ganar unas elecciones una persona así. Pues mira, gana unas elecciones. Entonces, al final, la autenticidad es muy buena. Luego también puedes tener una autenticidad estratégica, es decir, ser auténtico, pero porque lo has interiorizado y lo has trabajado mucho, que es lo que hago con otros opositores que tengo meses para trabajar con ellos. Y lo interiorizas, lo automatizas y al final tienes en tu baseline lo que tienes que hacer, ¿no? Es igual que el que trabaja en la oratoria y se borra las muletillas. Exactamente igual. Pues es genial, ¿no? Es una autenticidad estratégica. Pero si no, tira. Tira porque te va a ir bien. Y los gestos a los que uno está acostumbrado por defecto, o sea, yo, por ejemplo, toda la vida he hablado así, que siempre me han dicho en los comentarios Illuminati, masón, no sé cuándo. Sí, claro. Digo, pero por ejemplo, pues los italianos sí. hablan así. Sí. Yo conozco un tío que se agarra, no sé por qué, pero te habla con el dedo gordo agarrado y ni siquiera para sacar las manos hacia adelante se suelta el dedo gordo, sino que, pero a ver, lo que... Entonces, digo, o sea, el que él se agarre el dedo gordo y te hable así, que parece que te está suplicando, en lugar de hablarte así o de hablarte así, tiene que ver también con lo que es su personalidad de base, que le invita continuamente a hablarte así. Y sobre todo porque probablemente será un gesto que le hace que él esté cómodo. O es pura imitación de un familiar. Es más bien donde puede él ser, está cómodo. Puede ser, pero al final nos lleva al mismo sitio. Es que él se siente cómodo. Mira, Albert Rivera, ¿te suena esto de Albert Rivera? Ahora que lo dices me puede sonar. Es un gesto típico de Albert Rivera. ¿Por qué? Porque como muchas veces no sabe cómo hacer con las manos y eso le incomoda, hacer esto le tranquiliza. ¿Por qué? Porque tiene el control sobre sus movimientos. Entonces esto al final se utiliza como un anclaje. Un anclaje son gestos que te llevan a un estado de relajación, de tranquilidad. Bueno, pues está bien así. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo suyo sería trabajar el evitar cogerte este dedo para utilizar las manos de otra manera. Pero si te va a generar incomodidad, cógete el pulgar, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Es preferible que tú estés tranquilo, tu comunicación sea buena, aunque te coges el pulgar, a que tú empieces a hacer cosas como ocurre en la política normalmente, ¿no? Que de repente les enseñan un gesto y ves que se tiran hablándote así un político durante 2 meses, que no tiene ningún sentido. Entonces lo que genera es todo lo contrario. O sea, te dicen, y esto estoy convencido que es, no te enseñas las manos porque es típico de la gente que no tiene nada que esconder. Bueno, pero no siempre. Es decir, la gente no va así, la gente que no quiere esconder nada no va así por la calle, ¿no? Sin embargo, ves en política gente que se pone de esa manera. Es contraproducente. ¿Por qué? Porque no eres auténtico. Es que la gente no va así, tú no vas así. ¿Por qué lo haces? Pues igual. Sería intentar no rebasar la línea de... Claro, lo primero es... Porque si me de esto, a lo mejor tu tic es hacer esto con este dedo, pues a lo mejor sí te puede causar algún problema y no debes de hacerlo y hay que corregirlo rápido. Pero si no, no creo que sea nada muy importante. O sea, que las manos entiendo que son una forma de sacar el nerviosismo. Porque cuando estamos hablando con nuestra familia, en cualquier contexto en el que estás cómodo, ni te das cuenta de las manos, pero de repente te subes a un escenario a hablar en público y estás como, coño, ¿quién me puso esta mierda colgando aquí de los hombros que no sé ni qué hacer con ella? El mejor ejemplo es el mío. Es decir, yo tengo una charla TED, yo, que soy un especialista en lenguaje corporal, de no ponga las manos así, no ponga las manos así, me tiro toda la charla TED haciendo así. Que yo cuando me vi me dije, no me lo puedo creer, pero bueno, ¿y esto? Precisamente por eso. Me sentía incómodo, no sabía qué hacer con las manos, no tenía un anclaje trabajado para ese momento y me salió por hacer esto. Me sentí cómodo con esto. Pues fíjate tú por dónde. ¿Y qué nos dicen las manos? Bueno, muchísimo. Las manos son, digamos, son las que acompañan a la verbalidad, las que van a dar ritmo, las que van a darles luz, las que van a describir, van a decir muchísimo. Y además hay un dato que a mí me gusta mucho. Yo siempre que hablo, me preguntan de las manos, yo digo, las manos son gestos, ¿no? ¿Para qué sirven los gestos? ¿Para qué sirven los gestos de las manos? Y normalmente me suelen decir, bueno, pues para lo que acabo de decir, describir lo que estás contando, definirlo, remarcarlo. Entonces yo suelo preguntar después, vale, entonces, ¿por qué mueves las manos cuando hablas por teléfono con alguien? Es decir, tú no tienes que describirle a alguien por teléfono. ¿Por qué lo haces? Porque las manos, los movimientos de las manos nos sirven a nosotros. Es lo que hablábamos al principio. No solamente es hacia afuera, sino es hacia adentro. Nos marcan ritmos, nos dan seguridad, digamos que nos facilitan la continuación
de lo que nosotros estamos diciendo. Luego, gesticular no solamente para el otro, sino para nosotros mismos. Por eso es importante y es bueno, aunque tú estés hablando por teléfono y sea una llamada importante, ponte de pie, ponte unos AirPods si puedes y mueve las manos, porque tu manera de comunicar verbal va a ser mucho mejor que si no lo haces. Me gustaría saber tu perspectiva de Trump. ¿Qué lees en él? ¿Qué lo percibes? ¿Como alguien auténtico? ¿Como alguien sobreactuado? Trump es una persona con una autenticidad estratégica. Vale. Trump hace lo que le da la gana, porque es una persona que es lo que nosotros vemos, pero lo hace con un objetivo. A mí Trump me parece buenísimo, es decir, porque ha conseguido cosas que de otra manera no conseguiría. O sea, por el perfil de Trump, probablemente si no tuviera esa autenticidad, la gente lo hubiese votado, ¿no? Ha polarizado de la manera que ha polarizado y lo ha hecho bien para sus intereses, absolutamente. Pero, por ejemplo, él tiene una manera de saludar que sería contraproducente en cualquier ámbito de las negociaciones, de la política, de las relaciones en general. Sin embargo, lo utiliza muy bien. Y es a quien le quiere marcar de que yo soy el que manda, te agarro y te traigo para acá. Y te aprieto fuerte. El otro día vimos con Bukele. Ese gesto no existió. Fue un saludo normal, le di unas palmaditas y todo fue gestos de acercamiento, de buen rollo, de somos iguales, de te respeto, me respetas, de genial. Sin embargo, con otros dirigentes, o incluso otras personas, ofrece la mano con la palma hacia arriba, que es muy típico de Trump, que es como me pongo a tu servicio, pero cuando te cojo, ¡pum!, te tracciono. Y eso genera una incomodidad en los demás brutal. Y además te posiciona como alfa. La supinación... Esto lo he escuchado, ¿no? O sea, que hay gente que da la mano, o sea, como... En pronación es como que me pongo por encima de ti y en supinación como que me pongo por debajo, a tu servicio. Y Trump te dice, baja la guardia, taca. Sí. Dice, yo me pongo a tu servicio, pero vente para acá. Es buenísimo. Y después escuché un análisis de algo que hacía Trump, juraría que era tuyo, de hace tiempo ya, meses, pero igual lo vi por ahí, no sé. Que él, y me sentí súper identificado, porque digo, es algo que hago yo también, pero no me parece... O sea, lo hago cuando estoy solo también, ¿no? Y es llegar a una mesa y empezar a alejar las cosas de ti, a crear como tu espacio. Y esto es algo que hago nada más sentarme siempre donde me siente. Este tipo de cosas, ¿qué significan? Siempre tienen que ver con las características personales de cada uno. Bueno, en el caso de Trump es algo estratégico, o sea, yo estoy convencidísimo, y sobre todo puede ser estratégico y puede ser automático, puede ser inconsciente por el rol que él lleva de alfa. Cuando una persona tiene un rol de alfa, ocupa más espacio en general, a nivel de lenguaje corporal, pero a nivel también de objetos propios. Entonces, es muy típico en una mesa de negociación, cuando alguien tiene un rol de alfa muy alto, el coger y mover y, digamos, el área que tú ocupas, expandirlo. Es una manera de dejar claro quién manda aquí, ¿no? Ahora, que tú lo haces solo, pues eso tendrá una explicación más de comodidad, más de que te gusta espaciar las cosas, porque si no, no tiene sentido. O sea, tú eso se suele hacer cuando estás delante de gente, para marcar a los demás quién es el alfa. Si lo haces solo sería más un baseline propio, algo que te hace sentir mejor, no estar tan recogido y estar un poquito más amplio, sin más. Pero sí, cuando es en conjunto con otras personas, Trump lo hace de una manera estratégica. O sea, estoy convencidísimo. Y a nivel comunicativo, a veces eres capaz de leer esas... Por ejemplo, esto todo último, lo que pasó con los aranceles, sí que percibes ciertas intenciones detrás de lo que va haciendo. O su forma de hablar, que es tan particular, es una persona que a mí me llama mucho la atención. Sí, pero porque... a ver, no te podría definir muy concreto y separar ahora sí, ahora no, ni ahora bien, ni ahora mal, porque no sería honesto, la verdad. Pero sí es verdad que él es muy drástico a la hora de comunicar en este tipo de cosas y le va muy bien. Entonces, su manera de tomar decisiones o de hacer como que está tomando decisiones, incluso de tirar por tierra a los demás, es una manera muy alfa. Él está marcando... Su estrategia es de alfa, de me da igual todo, de America First, y lo está haciendo con actos, incluso con provocaciones, incluso con amenazas, aunque luego no lo cumpla, ¿no? Pero inicialmente lo está haciendo y es una estrategia suya propia, brutal y buena, y lo está haciendo bien, es decir, creo que le va a salir bien. A lo mejor no tan bien como él pensaba, pero no creo que le salga mal del todo. Pero a nivel de otro tipo de comunicación, yo no te podría decir ahora es una estrategia o ahora no es una estrategia. O sea, no, salvo que se le fuera un poco de las manos. Ahora bien, si pudiera estar delante de él y provocarle yo, a lo mejor sí podríamos sacar algo. Pero si no, es más complicado. El otro día me llamó mucho la atención cuando empezó a apretar las tuercas con el tema de los aranceles
Y claro, los mercados estaban temblando y de repente en uno de estos discursos donde suavizó, dice, all countries are coming back and they kiss my ass. O sea, Sí. vienen y me besan el culo, pero lo dijo como con una suavidad, Claro. they kiss my ass. Claro. O sea, no es and they kiss my ass, Claro. sino Es que que- es como muy... Entonces noto como que cuando va a soltar la bomba, de repente como que se encoge, cierra los ojos y pone la boca pequeña. Porque en ese gesto sí me fijé, porque vi el clip también 50 veces, ¿no? Pero me llamó la atención a nivel de comunicación de como cierro los ojos, me hago chiquito como si fuera un niño pequeño y me encojo de hombros y they kiss my ass. Es una manera de despreciar absolutamente a todo. Claro. Está muy bien hecho. Muy bien hecho. Yo desconozco si lo ha hecho adrede o le ha salido de sus adentros, pero está muy bien hecho. O sea, si yo tuviera que entrenarle para llegar a ese objetivo, probablemente le diría que hiciera eso. Es decir algo muy grave, entre comillas, con una condescendencia brutal, pues como si no pasara nada. Avisado. Eso es que es perfecto. Es muy bueno, es muy bueno. Me refiero que es muy bueno, que no quiero que se malentienda, me refiero que es muy provocador. Es muy de tocar el botón rojo. Lo sabe hacer muy bien. No me refiero a que sea bueno ni que sea positivo lo que haga o negativo, no, ahí no me voy a meter. Pero que llega a su objetivo, a tocar el botón rojo, a provocar, a enfadar, lo hace genial. Y es su objetivo y lo hace, y lo cumple. Y de figuras españolas, la comunicación no verbal, por ejemplo, de Pedro Sánchez, ¿qué te parece? Me parece bastante normal. De hecho, últimamente sí estoy viendo más reacciones emocionales. Me parece muy lineal. Es decir, veo bloques de partidos con estrategias de comunicación muy parecidas, muy parecidas. Es decir, yo creo que se están formando con las mismas personas, evidentemente. Pero hay dos personas que a mí me gustan especialmente cómo comunican. Y no porque sean grandes oradores o no, sino por lo que provocan, por lo que producen. Es un poco, al final, la consecuencia como de Donald Trump. Por ejemplo, me gusta mucho cómo comunica, ya sí como orador, este hombre, ¿cómo se llama? Que es colaborador de televisión, que se llama Yorcede, Margallo. Margallo me parece una persona que habla muy bien, que tiene una buena oratoria. Espinosa de los Monteros tiene una verbalidad muy buena. Tú aquí sí. Gabriel Rufián es una persona que toca el botón Fíjate que rojo como nadie. Lo pensé. Es muy bueno, es muy bueno. Es una persona que sabe utilizar el escenario, sabe utilizar recursos y es muy certero. Es muy, muy certero. Me parece bastante bueno. Y luego, fuera de la política, pues se lo escuché a Albert Rivera, decir, no, esto lo que voy a decir no es mío, sino de Albert Rivera, y me dio mucho que pensar y me parece correcto. Una de las personas que mejor comunica de España es el dueño de Zara. Y alguien dirá... No se pronuncia. No se pronuncia, pero hace. La Dana, 100 millones de dólares, 100 millones de euros. ¡Pum! Eso es comunicación. Eso es comunicación. Y él está diciendo con actos. Y es una comunicación brutal. Aunque no verbalice, aunque no esté dando un discurso, ni tenga que hacer absolutamente nada. Pero jamás lo hubiese dicho. Y mira, gracias a la entrevista de Albert Rivera, estoy completamente de acuerdo. Es una manera diferente de comunicar, pero contundente. Todo lo que tú quieras. Yo no voy a decir nada, pero toma, 100 millones de euros. No puedo evitar preguntártelo antes de grabar Off Lesson. Me acuerdo que un poquito antes reaccionaste a un vídeo mío, a una story que subí. Ah, es verdad, sí. No sé de qué me estaba quejando. Que justo por eso creo que fue que te descubrí. De lo que has visto, no sé si habrá sido poco o mucho del podcast y demás, ¿qué percibes? De ti. Percibo que tienes una importante falta de parpadeos y que eres una persona que mira mucho a los ojos. Y eso puede generar en personas que no tengan mucha seguridad en sí mismas cierta incomodidad. Me refiero, tienes enfoques activos. El enfoque activo es el enfoque de las personas que son bastante alfas o los depredadores, ¿vale? Me voy al mundo animal. Entonces, cuando eres directo a la hora de mirar, cuando tienes pocos parpadeos es porque es un foco de atención importante, ¿no? Pero como es tu baseline, tú puedes provocar en personas cierta... No te voy a decir miedo, pero sí cierta incomodidad, cierto... Joder, es que eres muy serio. No sé si te han dicho que es que eres muy serio, o eres muy inexpresivo, o eres muy no sé qué. Sí. Probablemente sea por eso. Es decir, si eso a ti te limitara, que lo dudo, y me dices, oye, Juan... Perdón. Eso me pasa mucho cuando me paran por la calle.
Vale, porque yo de repente, coño, alguien que me para por la calle, a mí no me cuesta nada y soy muy simpático con la gente, o eso creo. Y me dicen, hostia, es que parece más serio en los vídeos. Llevo ahí en la esquina 10 minutos pensando si acercarme o no. Y yo, no pasa nada, tío, una foto, lo que sea. Pero luego tu configuración de cejas es la típica... Joder. Tranquilo. Oye, macho, claro. Tu configuración de cejas es la típica configuración también que se llama más de cazador, ¿no? Tienes una bajada natural de cejas, que eso... Evidentemente, cuando una persona se enfada hace eso, ¿no? Tú lo tienes de manera natural y se puede percibir como algo más. Tienes la ceja muy cerca al ojo y eso también es... O sea, tienes, digamos, una configuración que a gente que... Es que no me gusta decir la palabra débil, pero personas que sean un poquito inseguras le puede provocar algo. Entonces, ¿Y lo que dijiste de la falta de parpadeo, qué indica? Pues la falta de parpadeo puede ser por mucha activación de foco, es decir, por atención. Puede ser por que esté pensando en qué es lo que tengo que decir después o tal. Puede ser también porque detectes una amenaza. Básicamente esto. Pero en tu caso es tu baseline. Es decir, tú tienes una cadencia de parpadeo inferior a la media, que no es ni bueno ni malo. Simplemente es tu manera que tienes de comunicar. Entonces, claro, cuando un depredador focaliza a la víctima, ¿vale? a la presa, no parpadeas, o parpadeas lo mínimo, ¿no? Su cerebro se puede permitir que en el parpadeo la presa se vaya. Que miras directo, que eres un tío grande, que eres una persona además con las cejas, como te he dicho, ese conjunto en cualquier persona puede provocar cualquier tipo de reacción. Pero vamos, que no es malo, ni muchísimo menos. En alguna ocasión te he escuchado hablar de las características del comportamiento de un perfil narcisista. ¿Vale? ¿Cómo se puede reconocer el narcisismo en una persona? Es complicado, es muy difícil. El problema del perfil narcisista es un perfil que él está por encima de cualquier persona y que te va a adular a la par que te va a machacar. Entonces te va a dar una cal y una de arena. Y va a ser una persona muy victimista. Suelen ser personas muy victimistas, ¿no? De cómo me puedes hacer esto, cómo... Entonces, es difícil darse cuenta porque te arrastran en esa sensación de victimismo y te sientes incluso culpable. Entonces, es más fácil que se dé cuenta una persona exterior y te lo intente hacer ver a que te des cuenta tú. De hecho, es muy probable que tú a lo mejor se lo puedas decir a un amigo, oye, tu pareja tal, y te has quedado sin amigo. Porque va a estar más por la vertiente o por la justificación de esa actitud de la persona narcisista. No es fácil detectar a un narcisista. No es fácil. Normalmente es ya cuando te ha hecho demasiado daño. Lo que sí es verdad que tenemos que hacer un ejercicio de estoy bien, me están respetando mis intereses, yo soy parte importante de esta otra persona, porque los narcisistas es un yo mime conmigo por encima de cualquier cosa. Entonces, el problema es eso, que cuando te das cuenta sí ya es tarde. Normalmente suele ser tarde. ¿Y la psicopatía? Bueno, los psicópatas son narcisistas per se. Es decir, el perfil psicopático ya es narcisista. Lo que pasa es que aquí tenemos un perfil que se denomina lo que es el psicópata integrado, que ese es prácticamente indetectable, porque es una persona que sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Es decir, yo a lo mejor no siento tristeza porque se acaba de morir un familiar de alguien, pero sin embargo voy a poner cara de tristeza, te voy a acompañar, voy a poner cara de circunstancias, porque sé que toca. Y además, aunque normalmente se suele decir que los psicópatas no empatizan, sí que empatizan, lo que se denomina la empatía cognitiva, la empatía táctica, y la empatía es yo sé cómo te encuentras. No tengo por qué sentirlo, que es lo que no hace un psicópata, no lo va a sentir. Pero yo sí sé cómo te encuentras. Entonces, como yo sí sé cómo te encuentras, voy a actuar en consecuencia. Entonces, esos son difíciles de detectar. Son muy difíciles. Ahora, el psicópata que no es un psicópata integrado, que es un psicópata que va como digo yo, a degüello, el psicópata malo, bueno, pues ese sabes que es una persona que no tiene culpa, que no tiene remordimientos, que no empatiza a nivel emocional, que le da igual absolutamente todo y que, según los estudios, hay muchos. Es decir, psicópatas, como llamo yo, de los chungos, hablan de entre el 1 y 3% de la población. Si nos quedamos con el 1% nada más, hablamos de 500.000 de psicópatas en España. El 1-3% de la población Entre son psicópatas. Pero ojo, digamos en las altas esferas, a nivel de empresa, a nivel de política, hasta el 15% de psicópatas. ¿Cuántos diputados tenemos? Un par de ellos hay, ¿no? Calcula. ¿Y qué implica que sean psicópatas? O sea, que no a ver, no tiene por qué ser malo, ¿eh? No tiene por qué ser malo. O sea, ser un psicópata no tiene por qué ser malo. No, en absoluto.
en absoluto. De hecho, a lo mejor ni te das cuenta que eres psicópata. A ver, es verdad que no podemos vincular la psicopatía con un asesino en serie, que es normalmente lo que se suele hacer. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. A ver, un psicópata es una persona, como digo, que no tiene culpa, no tiene remordimientos, no empatiza. Entonces, por ejemplo, en el aspecto más empresarial, un psicópata es un buen empresario. Es una persona que toma decisiones lógicas, que no están vinculadas a las emociones. Pues mira, si tú tienes un mal, no sé, tu familia lo está pasando mal, yo lo siento, pero tengo que prescindir de ti porque no me convienes para la empresa. Si tú eres empático, a lo mejor no despides a esa persona y es contraproducente con tu empresa. ¿Un líder político que sea psicópata es malo o es bueno? Pues depende. Si tiene botón nuclear, pues a lo mejor me interesa que sea un psicópata y no actúe por emociones o por impulsos. Depende un poco, ¿vale? Entonces ahí, yo por ejemplo, yo tengo amigos que son psicópatas y sales con ellos y tienes alguna movida y da gusto. ¿Y cómo se han dado cuenta de que son psicópatas? Probablemente no lo sepan. Lo sabes tú. Sí, mira, hay un estudio, se llamaba, si no recuerdo mal, James Fallon, un psicólogo. Hace un estudio porque quiere saber qué ocurre en el cerebro de los psicópatas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las activaciones del cerebro de un psicópata y los que no son psicópatas? Entonces coge dos grupos, psicópatas, no psicópatas. En los no psicópatas le faltaba, coge a la familia, ¿no? Típico, para no molestar a la gente, coge a la familia. Y le faltaba un par de cerebros más por estudiar y dice, bueno, pues mira, meto a mi primo y me meto yo. Entonces, hace los experimentos que tiene que hacer y entonces saca un patrón a nivel de funcionamiento del cerebro de los psicópatas que es diferente a los que no son psicópatas. Pero en el grupo de los que no son psicópatas había uno que seguía el patrón de los psicópatas. Dijo, ostras, se me ha colado uno. A ver quién es. Y era él. O sea, en ese experimento se dio cuenta que él era un psicópata. Y no lo supo hasta ese momento. Ya hablamos de un psicólogo. ¿Y cuáles eran los patrones? Bueno, lo que son las activaciones cerebrales, ¿no? Me refiero que ante... Claro. Sí, no conozco muy bien lo que es las características plenas, pero probablemente serán pues, ante activaciones emocionales el que pues, existan o no existan activaciones emocionales o en diferentes, digamos, situaciones que ocurren en el cerebro de un psicópata y que ocurren en el cerebro de una persona que no sea psicópata, ¿no? Por ejemplo, la amígdala o a lo mejor en las neuronas espejo probablemente también, en el córtex prefrontal probablemente también, pues probablemente haya más activaciones en los no psicópatas que en los psicópatas. Pues ahí se le coló uno. Y era él. ¿Por qué a la gente le incomoda tanto el silencio? Esto es algo que yo, por ejemplo, a veces en un podcast me puedes dar una respuesta y yo quedarme procesándola y yo tranquilamente puedo estar 10, 15... Igual que cuando voy de invitado a algún podcast y de repente me preguntan algo y en lugar de sacar una respuesta enlatada, pues lo quiero pensar y me quedo en silencio, yo veo como todo el mundo... Es que es... Sí. Y yo lo veo en Fran a veces, ¿no? De que lo escucho respirar. Es decir, si yo me quedo en silencio a lo mejor durante 4 segundos, escucho... Sí. Se mueve el sillón. ¿Qué tiene el silencio que inquieta tanto? Pues mira, lo hablábamos antes, al final es incertidumbre. Es por qué se acaba de callar, por qué va a decir que se lo está pensando tanto, ¿no? Es como, ay madre, no estamos habituados a aguantar silencios. Y el silencio es un arma, ¿eh? De una persona que sepa un poco de comunicación y que quiera coger información de alguien, tú haz una pregunta abierta y cuando terminen de responderte, tú mira, siente y calla. Y va a rellenar el espacio. O sea, la gente no lo aguanta. Entonces, si tú eres consciente y tú sabes esta técnica de que la gente no aguanta el silencio, provócalos, porque te va a venir súper bien. Tú te quedas mirando a alguien, asientes, generas un silencio y van a continuar hablando, porque es muy, muy incómodo. Y al generar incertidumbre, la gente lo rellena. Y la incertidumbre viene de la mano de la curiosidad, ¿no? O sea, antes hablábamos de cómo empezar un vídeo para que enganche y alguien deje de scrollear. Probablemente tú te empiezas a grabar y dices... Seguro. Esperas 4 segundos y la gente va a esperar esos 4 segundos. No se va a ir, no va a decir, coño, no habla, me voy. Sino que se va a quedar... Seguro. Dime. Pero porque además es diferente. Ya. ¿Tú has visto alguna vez que alguien haga algo parecido? Nadie. Probablemente funcione. Seguro que funciona. Por lo menos va a retener, aunque luego digan paso. Pero de inicio, si lo que viene después de eso es apetente, probablemente funcione el vídeo. Seguro. Es diferente y generas expectativa. ¿Y por qué esos comportamientos que a veces, o sea, yo podría intuir de lo que tú me dices que a nivel instintivo causan rechazo, a lo mejor, o caen mal, pero ¿por qué para algunas personas como que se enganchan a esos comportamientos tóxicos?
Uy, depende del perfil de esa persona y de las necesidades de esa persona. Por ejemplo, un comportamiento tóxico que puede ser el comportamiento de un narcisista, al final lo que te está dando un narcisista para ti es positivo. Te está dando, inicialmente te está dando cariño, protagonismo. Lo que pasa es que luego va una vertiente de que cuando no me interesa, te voy a machacar con todo lo que yo hago por ti, con todo lo que no sé qué. Fíjate cómo me tratas, no te me tomas en consideración. Pero inicialmente te va a dar a la tecla que tú necesitas. Entonces, hay unas dependencias emocionales brutales con los perfiles narcisistas, incluso con perfiles maltratadores. ¿Cómo una mujer o un hombre puede estar con alguien que le está maltratando? Sí, pero yo voy, por ejemplo, entiendo que más las mujeres que los hombres, aunque pasarán los hombres también, pero el rechazo. Es decir, una mujer va a hablar vale. con un chico en una discoteca y su comunicación no verbal es como rechazo, automáticamente es como, ¿cómo? No. Que es que se convierte en un reto. En un reto, sí. Y ahí, claro. ahí es donde está el enganche. Claro, ¿no? nos gusta mucho más lo que es más difícil de llegar para nosotros. Lo que es fácil de conseguir gusta menos. Y esto se puede usar en una negociación también, entiendo, Bueno, ¿no? de hecho, esto se podría asemejar al sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje es utilizar una cifra o un dato elevado para conectarlo. Te pongo un ejemplo. Si yo te quiero vender el vaso, yo te puedo decir, bueno, Pedro, tranquilo que no te voy a cobrar 1.000.000 de euros por el vaso. Es una broma, es algo jocoso, pero yo he dado una cifra. 1.000.000 de euros. ¡Pum! Tu inconsciente lo tiene aquí puesto, el 1.000.000 de euros. Y ahora yo me pongo a negociar y te puedo ofrecer cualquier tipo de precio de lo que sea, pero tú tienes inconscientemente la palabra 1.000.000 de euros está ahí. Entonces es una manera lejana de algo como muy lejos que ahí se queda. Entonces se puede utilizar en positivo o en negativo. En este caso, cuanto más baje, pues mucho mejor. A lo mejor si te lo quiero ofrecer por 500 euros, pues fíjate, ¿no? No es lo mismo que te haya hecho la broma del 1.000.000 de euros a que directamente inicie con 500. No está el anclaje, ¿vale? Insisto, es un sesgo cognitivo que quien nos escuche lo pueden mirar. De hecho, aconsejo que la gente se estudie los sesgos. O sea, con los sesgos se puede manejar a las personas, pero como títeres. Increíble. De hecho, lo hacen. O sea, a Es nivel increíble. sociedad, a nivel política. Sí, a nivel de pricing, por ejemplo. O sea, a mí uno muy claro es el de las palomitas del cine. ¿No? Tú pones... Es que ese es el sesgo de anclaje. Sí, total. Te ponen el precio enorme y luego te ponen uno mínimo y uno un poquito más tal y te vas al final. Sí, te dan la opción correcta directamente. Eso es. Tienes un puñadito de palomitas así, Eso es. 11 euros. Sí. 11,80 tienes 6 veces más palomitas y después te ponen una carretilla de palomitas Eso es. que no... Aunque bueno, Eso es. de vez en cuando. Pues ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, Pedro. De verdad, ya tocaba Sí, tío. y súper interesante todo lo que has contado aquí. Qué guay. Me alegro mucho. Estoy seguro que va a gustar. Gracias. Un placer. Ahí está.